Después te fuimos contando con lo que dice el portal de www.canalc.com.ar lo que es la situación y esta intención por parte del gobierno chino de interceder entre Ucrania y Rusia para lograr la paz en la zona y para lograr terminar esta situación. Y después las otras noticias que van llegando. La tenemos a Graciela Pilnik. Graciela es analista política internacional, como para que nos ayude a interpretar un poco, porque la verdad, uno no venía siguiendo este tema, no era un tema que estaba en agenda hasta que comenzó la guerra y hasta que comenzaron los bombardeos por parte de Rusia a Ucrania. Graciela, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, acá lo estamos con Germán y con Ernestina, como para comenzar a charlar con vos de este tema y que nos ayudes un poco a analizar. ¿Cómo andas, Graciela? ¿Todo bien? Buen día, Chelo, un gusto saludarlo. Un gusto. Bueno, ¿cómo podemos analizar? ¿Qué podemos tener en cuenta? Digo, ¿qué lectura se puede hacer de lo que está pasando? Bueno, la lectura, digamos, es con un panorama abierto. Si bien es cierto que existen algunas tendencias, las tendencias que se observan es de que va a continuar la guerra, es una guerra aparentemente de desgaste. El objetivo que tiene Putin es un objetivo claro y contundente. No creo que él esté en este momento pensando en negociación. Hay principios estratégicos que dicen que cuando uno se siente en una situación de ventaja relativa en un contexto de crisis o en este caso de guerra, si uno tiene una situación de ventaja, indudablemente posterga la negociación. Eso no quiere decir de que lo tenga de todos modos en carpeta, por decirlo coloquialmente, en el sentido de que las pérdidas que podría llegar a tener son muy significativas, si bien ha ido teniendo en cuenta a lo largo de los últimos años y de las sanciones que le puso fundamentalmente Europa y Estados Unidos, cómo él, en un caso como este, podría sobrellevar la situación. De modo entonces que, como síntesis de lo que podamos imaginar, es que esto tiene un final abierto, pero con una tendencia a una guerra de desgaste. Estoy pensando en cómo nos afecta a nosotros y cómo le afecta al mundo esta guerra. A ver, es como mirarse un poco al ombligo, ¿no? Decir, che, ¿cómo nos afecta a nosotros cuando hay una situación muy grave la que está pasando? Pero, bueno, la lectura hay que hacerla desde este lado. Che, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos puede afectar en el contexto internacional? Bueno, nadie quedaría fuera del contexto internacional por una sencilla razón del incremento indudablemente de los precios de gas y del petróleo en general, la búsqueda de reservas en oro en particular, pero además por otra cuestión, porque indudablemente están los commodities de por medio. Argentina es un proveedor internacional y en función de esas oscilaciones en la Argentina podría llegar a repercutir. Otro modo en el cual puede llegar a repercutir es la alianza estratégica tan cercana que aparentemente la República Argentina en estos últimos tiempos ha intentado mantener con Rusia y que de ninguna manera beneficiaría a la República Argentina estar situada, digamos, en hermandad con un país, digamos, que acaba de declarar una guerra con estas características. Pero bueno, esa es la República Argentina con sus vaivenes en política exterior y allí estamos. Eso es el contexto indudablemente político. Graciela, ¿qué se puede esperar del pueblo ruso, fundamentalmente de las grandes ciudades, que de pronto se había acostumbrado al capitalismo, a las grandes marcas, a los grandes comercios, y de pronto se encuentra con que no puede sacar ni un rublo de los cajeros y además las empresas importantes de Occidente se están yendo de Rusia? ¿Eso puede determinar de que el pueblo ruso, además de la hermandad que tienen muchos con Ucrania, se vuelque a las calles contra Putin de mayor manera de lo que vemos ahora? Se puede volcar a las calles, eso indudablemente que lo puede hacer. El problema de fondo es el sistema de represión que tiene Putin
sobre la población. Acá hay como dos factores. Uno que me parece que tiene que ver con las fake news, es decir, el sistema de desinformación respecto de la ciudadanía, pero la ciudadanía empieza a tomar conciencia de la problemática a partir de esto que usted está señalando, razón por la cual es una toma de conciencia muy rápida. Su principal opositor, si bien preso, puede movilizar desde algún punto de vista, pero también hay que pensar en el sistema de represión que tiene Putin, lo cual hace poco probable de que los movimientos de protesta, digamos, no vayan a ser reprimidos con contundencia. Si tienen éxito o no tienen éxito, lo tendremos que ver, pero indudablemente es un llamado de atención, pero tengamos en cuenta que hay un sistema de desinformación que hace que pudiese llamarse al nacionalismo ruso de que es necesario un sacrificio de este tipo contra su enemigo Ucrania, que desobedece o que tiene actitudes que podrían perjudicar a Rusia. O sea que yo creo que ahí la comunicación tiene un papel importante, ¿no? ¿Qué se dice? Claro. ¿Qué sentimientos se despiertan independientemente del sistema de represión ruso, ¿no? Estaba pensando, Graciela, en cuánta fuerza le quedaría, o cuánta es la mecha que tiene Rusia para prolongar la guerra. Uno presupone que Rusia no es cualquier país, tiene el poder y la fuerza como para continuar una guerra incluso más grande que la que está llevando adelante a Ucrania, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Digo, pensar que es un país y son líderes como muy poderosos en donde tienen como para largo alcance, ¿no? Estoy pensando en voz alta. No, pero indudablemente es una potencia militar. Eso usted lo tiene que tener en cuenta. Si bien es cierto que desde otros puntos de vista Rusia no ocupa un lugar central en el mundo en cuanto a algunos parámetros que tienen que ver con la acumulación de poder, desde el punto de vista militar es una potencia absolutamente de primer orden. Y ahí estamos hablando con un equiparamiento sin duda con los Estados Unidos. China viene detrás, ciertamente, pero es una potencia que puede mantener esta guerra durante mucho tiempo si está más preparado o no preparado, como se ha visto en esta primera parte de esta guerra. Bueno, es una cuestión, yo le diría, casi circunstancial, porque Rusia tiene otros mecanismos que puede ir desarrollando y que puede ir profundizando, con lo cual no hay punto de comparación entre la infraestructura que pueda tener Rusia y la que pueda tener Ucrania, que por más que Occidente pueda estar ayudando a Ucrania, está ayudando con elementos materiales, está ayudando con dinero, etcétera, etcétera, pero indudablemente que eso no es suficiente, porque no va a comparar tampoco, digamos, la disponibilidad de personal en Rusia que la disponibilidad de personal militar en Ucrania, más allá de que la población esté participando muy activamente. Pero si Rusia lo desease, puede terminar la guerra a corto plazo. Lo que estamos viendo, Graciela, me parece, no sé si coincide, es el poco valor que tienen los tratados internacionales, ¿no? Porque Rusia tenía un acuerdo con Ucrania, con Gran Bretaña de por medio, de que iba a respetar al territorio ucraniano, por eso Ucrania le entrega las armas nucleares, entre otros tratados, y sin embargo termina no respetándolo. Lo que pasa es que, digamos, a ver, el derecho internacional y los tratados acompañan a la política internacional. Las potencias de primer orden no se mueven por el derecho internacional en líneas generales, sino por las políticas de poder, razón por la cual están muy prestas en forma permanente a romper esos acuerdos. Indudablemente que hay artilugios para poder hacerlo y fundamentos que pueden esgrimir para poder realizarlo. Pero le vuelvo a repetir, el derecho acompaña, se han firmado tratados internacionales,
pero cuando tienen los argumentos para violar esos tratados internacionales lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen sencillamente porque en el contexto internacional no impera la ley, impera el poder. Y el poder significa cuánto se ha acumulado para poder tomar decisiones. Y las decisiones en el contexto internacional las toman aquellos que han sumado poderíos en distintos ámbitos. En el caso de Rusia, es un poder militar definitivamente, razón por la cual, y como tiene algunos argumentos para poder justificar una invasión referido a la ruptura, digamos, de los acuerdos de Minsk o lo que fuere, justifica de cualquier modo para poder invadir, y más allá de, digamos, la crisis humanitaria que se podría producir con esto, los perjuicios económicos para el mundo, etcétera, etcétera. Sí, son discusiones que se van y que se plantean a posteriori de la toma de decisiones. Graciela, le esperamos por Córdoba, sabemos que va a estar dando una charla en la Universidad Nacional de Córdoba, va a ser un gusto y un placer escucharla en la Universidad Nacional, así que le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Un gran abrazo, Diego. Adiós. Adiós. Graciela Pining, análisis internacional, hablando de la situación que tiene en vilo al mundo.